Muy bien, creo que ya estamos en vivo. Saludos a la audiencia, a los que están viendo este debate, a los que lo van a ver en diferido. Y saludo a los dos oponentes que están aquí. El tema que traemos en esta noche, en esta tarde, es el tema que pueden observar ahí en el banner de su pantalla, en la partecita de abajo, en la barrita azul. Es acerca del tema del alma. ¿Es el alma inmortal o muere? Ese es el tema que traemos para esta tarde. Y para ello me acompañan dos caballeros aquí. Por un lado, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el caballero Ruskin Israel, que es desde el país del Perú. Él va a estar defendiendo que el alma sí muere. Y por el lado contrario tenemos a Ricardo Gutiérrez. Él es un cristiano no denominacional, no tiene en sí una iglesia él a la cual se congregue, pero él se considera cristiano también, y él va a estar llevando la postura de que sí el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Entonces vemos que hay dos posturas diferentes, y bueno, siempre que hay un debate hay un formato, y hay algunas reglas que se tienen que seguir para que esto se lleve a cabo de la mejor manera, y por lo tanto voy a dar lectura a lo que es el formato. Cada uno de ellos va a tener un minuto para presentarse con sus propias palabras y decir cuál será su postura. Después vienen 15 minutos de exposición sobre la doctrina. Después 10 minutos de refutación. Después vamos a tener 4 preguntas intercaladas con 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta que se dé a la pregunta. Y al final vamos a tener el minuto de despedida donde ya no se tiene que tocar nada de este tema. Muy bien, vámonos hasta el país del Perú. Vámonos con Ruskin Israel. Enciéndame su micrófono. Tienes un minuto para tu presentación. Adelante. Buenas noches a todos, amados hermanos. Los saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Ruskin Israel. Congrego en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y soy de los que sostienen la idea bíblica, por supuesto, de que alma no es lo que tenemos, es lo que somos. Por lo tanto, el alma muere, ¿no? Y esa es la postura que voy a sostener de principio a fin. Más adelante voy a ir presentando las razones de por qué presento esta idea o pensamiento inicialmente. Gracias. Muy bien, gracias Ruskin Israel. Ahora vámonos hasta Santiago de Chile con el cristiano no denominacional, Ricardo Gutiérrez. Adelante, tienes tu minuto para presentarte. Buenas, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy de Chile, Santiago de Chile. Voy a defender que el alma no muere, sino que lo que muere es el cuerpo, es lo que es afectado. Después, la segunda muerte, es afectado todo el ser. Eso es lo que defiendo yo. Muy bien, pues aquí llegó el moderador, ya él ya tiene el formato y bueno, Armando, vamos a empezar con el señor Ruskin Israel, le va a empezar con sus 15 minutos, yo te dejo a que tú continúes con la moderación, adelante. Bueno, gracias Alex, gracias por haberme apoyado. Ruskin, le tocan los 15 minutos de argumentación. Voy a poner el cronómetro, por aquí voy a poner el cronómetro para que lo puedan ver también, ver que se está llevando el tiempo correctamente. Vamos a poner el cronómetro en línea. Listo. Cuando empiece a hablar Ruskin, le doy sus 15 minutos de argumentación. Ok, voy a comenzar entonces ahora mismo. En Colosenses 2.8 está escrito, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ciertamente creer que el alma es inmaterial e inmortal a la vez es parte de la filosofía humana, nada tiene que ver con un pensamiento bíblico. También se cita en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16 lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando de la sabiduría, el apóstol Pedro,
hablando de la sabiduría que le fue concedida al apóstol Pablo, cita: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y hay muchos otros temas que se han pervertido, teniendo como base textos difíciles de entender en las epístolas de Pablo, pero también en el resto de las escrituras, dice el apóstol Pedro, pero finalmente él termina diciendo que es para su propia perdición. Y no es la excepción con el tema del alma, ¿no? Y en sí, ¿desde dónde proviene esta doctrina? Esta doctrina proviene desde un principio. Dios introduce a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dice qué es lo que no tiene que hacer. En sí solo había una restricción. Adán y Eva podían tomar del fruto de todos los árboles que había en el huerto, pero solo uno se había reservado para él, y ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Ahora, en el capítulo 3 podemos encontrarnos con que Satanás se presenta delante de Eva y le habla de ese fruto. Eva dice que Dios le había dicho que no debían de comerlo, pero también ella agregó allí la idea de que tampoco debían de tocarlo, ¿no? Cuando en sí Dios solo había dicho que no debían de tomar del fruto del árbol prohibido para comer de la misma forma que podrían hacerlo de los demás árboles. Satanás dice todo lo contrario, ¿no? Dios le dijo que moriría, Satanás viene y les dice que no moriría. Entonces introduce la falsa idea de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces todo comienza desde un principio, pero esto de aquí más adelante podemos encontrarnos con que en el curso de la historia del pueblo de Dios se fue introduciendo. Podemos encontrarnos con que, por ejemplo, en algún momento el pueblo de Dios estuvo en Egipto en las, vamos a decir, en las expatriaciones, ¿no? Cuando Israel fue, vamos a decir, expulsado o de su propia ciudad o de su propia nación y fue a parar a otras naciones, pues absorbieron muchas de las creencias paganas, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, con que los fariseos creían en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, y ya ellos ya creían en la inmortalidad del alma, ¿no? Cuando uno moría, inmediatamente se iba al Hades o bien se iba al paraíso, ¿no? El seno de Abraham. Ahora, también nosotros podemos ver con que el concepto que se tiene del alma actualmente más bien es un concepto platónico. Platón creía que el alma era inmaterial, que el alma era inmortal y que asimismo tenía conciencia, ¿no? Que sobrevivía a la muerte, ¿no? Y esto 4 siglos antes de Cristo. Si nosotros nos vamos al capítulo 18 del libro de Ezequiel, nos vamos a encontrar con que literalmente allí dice, ¿no? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí el término para alma proviene, vamos a decir, en su punto de origen de la palabra hebrea nefesh. Y nefesh, en muchas otras versiones de las Sagradas Escrituras, en este pasaje se traduce en vida, persona, ser. Entonces podemos encontrarnos con que la palabra alma es intercambiable, ¿no? Con persona, con vida, con ser. No hasta con hombre, no el hombre que pecare se morirá. Y no encontramos por ninguna parte aquí de que alma esté haciendo referencia a un ser inmaterial, ¿no? Y precisamente como alma tiene que ver con lo que nosotros somos, es por eso que el alma muere. Y realmente Ezequiel definitivamente estaba en armonía total con lo que dice en este caso Salomón, lo que escribe en Eclesiastés capítulo 9, versos del 12 en adelante, ¿no? Todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno, así al que peca
al que jura como al que teme el juramento. En este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Cristo en el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan afirma la misma idea, o sea, no hay una división de pensamientos, ¿no? Sino hay una armonía total. Cristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, si nosotros volvemos en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés y leemos el verso 5 y 6, nos vamos a encontrar con que allí dice, creo que voy 11 minutos, o me parece, bueno, y porque los que Lleva viven 6 saben, minutos. ok, 7 minutos. ok, entonces tengo tiempo suficiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Y por qué nunca van a tener más parte en todo lo que se hace debajo del sol? Simplemente porque están en su sepultura, ¿no? Debajo de la tierra, están enterrados. Entonces, no tienen parte de las cosas que los que están vivos realizan de manera cotidiana. También nos vamos a encontrar con que en el capítulo 3, versos 19 y 20 del mismo libro dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es polvo, y todo es hecho de polvo, y todo volverá al mismo polvo. Es por eso que cuando Adán iba a pecar, le dijeron, ¿no? Del polvo eres y al polvo volverás, le dice. Entonces podemos ver que allí hay un pensamiento que no contradice al otro. Vamos a ir ahora al libro, vamos a ver por aquí, nos vamos al libro de Génesis y en el capítulo, vamos a ver aquí, en el capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Ahora, pero si leemos la Reina Valera de 1602, la Reina Valera antigua, nos vamos a encontrar con que allí dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Como podemos ver desde un principio, se hace mención de que el hombre es hecho un alma, no que Dios le haya dado un alma, no que es una cosa completamente distinta. Y eso nunca vamos a encontrar por ninguna parte. Es posible que se citen textos para decir que el hombre tiene un alma, ¿no? Estoy seguro que mi contraparte va a citar quizás Apocalipsis 6:9, quizás va a citar Génesis o Primera de Reyes o Samuel, pero en cuanto él cite esos pasajes, vamos a poner en contexto también y vamos a apelar siempre a la raíz etimológica de las palabras para ver a qué estaba haciendo referencia desde un principio. Una cosa muy importante antes de pasar voy a pasar a este verso primeramente para redondear la idea de que lo que se cita en Génesis 2:7, Pablo lo confirma en el capítulo 15, verso 45 de Primera de Corintios, donde dice, ¿no? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Como podemos ver, Moisés y Pablo tienen la misma idea, no hay una variación de pensamientos aquí, ¿no? Moisés escribe que el hombre fue hecho un alma, y Pablo confirma la idea de que Adán fue hecho un alma. Tanto en Génesis como en Primera de Corintios no dice que Dios le da un alma al ser humano. Ahora, la palabra alma es un término polisémico.
puede referirse al pensamiento, al sentimiento, puede referirse al corazón, puede referirse a la garganta, puede referirse incluso al hambre que uno pueda tener, puede hacer referencia al cadáver de un animal, al cadáver de una persona, a los animales, a los peces, a las aves, a los insectos. Pero nunca vamos a encontrar con que alma haya hecho referencia a la parte inmaterial del ser humano. No encontramos en ningún texto bíblico. O sea, nuevamente esto viene de las malas interpretaciones de la palabra de Dios y asimismo de ideas inyectadas en textos para decir algo que el texto por sí mismo no dice, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese asunto, porque ciertamente cuando uno tuerce la palabra de Dios, pues lo hace para su propia perdición, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también vamos a leer ahora, quiero leer el capítulo 10, verso 28, el libro de Mateo, solamente para hacer referencia de cómo se tuerce este texto, y creo que con esto voy a culminar mi participación. Quisiera saber cuántos minutos me quedan para ver si es que tengo el tiempo preciso. Quedan 3 minutos. Ok, entonces voy a correr. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para muchos, alma aquí es la parte inmaterial porque dice que no pueden matar el alma. Lo cierto es que allí no se está vertiendo el pensamiento que muchos traen a colación. Si leemos la misma versión de las Sagradas Escrituras, Reina Valera 60, nos vamos a encontrar con un paralelo en el Evangelio de Lucas con relación a lo que Cristo cita en Mateo 10:28. Es lo mismo, solo que ahí se está haciendo referencia de lo siguiente. Vamos a leer el verso 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Aquí la palabra que aparece en Mateo 10:28 es la palabra psuje para alma, mientras en Lucas 5:5 nos vamos a encontrar con que para vida también aparece la palabra psuje, que es una palabra griega. Entonces, ¿qué significa alma? No tiene nada que ver con la parte inmaterial, con un ser intangible dentro de un ser físico, sino más bien tiene que ver con la vida. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir Cristo? No teman a los que matan el cuerpo, porque la vida de vosotros está segura en mis manos, ¿no? Y Él cuando quiere, pues nos la puede devolver, y esto es la segunda resurrección. Con eso cierro. Gracias. Bueno, gracias. Le quedaron ahí 1 minuto 22 segundos. Vamos a darle paso al amigo Ricardo Gutiérrez con sus primeros 15 minutos. Cuando empiece a hablar, Ricardo, le doy sus 15 minutos. Vamos a empezar con Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces esto es lo que nos importa, ver que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Salmos 50:13, porque libraste mi alma de muerte, no mis pies de tropiezo, para que ande delante de Dios en luz de los vivientes. Génesis 35:18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Seguimos con lo demás. Lo más importante que vemos que se le sale el alma y murió. Génesis 35:29, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Lo mismo. Primera de Reyes 17:22, y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, lo primero que hay que entender que la muerte
afecta al cuerpo, no al alma ni al espíritu. Vamos a ver después que Pablo habla de que todo vuestro ser sea santificado por completo, al espíritu, alma y cuerpo. Dice todo y después dice completo. Entonces no se puede hablar de un todo refiriéndose a una sola cosa, ni completo para referirse a una sola cosa. Seguimos con 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí se refiere al cuerpo, ¿cierto? El cuerpo va a ser el que va a ser afectado en la resurrección. Es el cuerpo el que va a recibir un cambio, no el espíritu ni el alma. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:30. Pues aún vuestro cabello está todos contados. Mateo 10:31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces no puede una persona comparar a un ser humano con un hombre, ¿cierto? La muerte le afecta, pero el animal no tiene alma, no tiene conciencia, no tiene memoria de lo que sucede alrededor de él y de lo que ha vivido durante su vida. Mateo 17:2. Y fue transformado en frente de ellos y resplandeció el rostro de él como el sol, pero prendas exteriores de vestir de él llegó a ser blancas como la luz. Mateo 17:3. Y mira, fue visto a ellos Moisés y Elías hablando juntos con él. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Yahshua Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y ¿quieres hagamos aquí 3 enredadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vemos que aquí está Elías y Moisés, ¿cierto? Dice que Pedro dice que habló, ellos dos hablaban con Yahshua Jesús. Entonces, ¿cómo es que estaban muertos? ¿Cómo que ya no existían? Algo extraño. La escritura nos muestra estos misterios que al parecer muchos no han entendido hasta ahora. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí Pablo está hablando del cuerpo. Al cuerpo le llama edificio, casa, en otros textos le llama habitación, templo, morada, tabernáculo. Todos estos nombres son para dárselos a un lugar de habitación en donde alguien habita. Entonces, si le llama al cuerpo habitación, ¿quién habita en ese cuerpo? 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí otra vez Pablo habla de un misterio del cual Pedro habla, en donde dice que en sus cartas hay cosas difíciles de entender. Si dice y habla, se refiere al cuerpo, y dice que estamos ausentes del cuerpo. ¿Quién está ausente del cuerpo? ¿Acaso el mismo cuerpo va a estar ausente del mismo cuerpo? No tendría sentido. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procurad también os ausentes o presentes serle agradable. Otra vez lo vuelve a decir: presente y ausente. ¿De qué? Del cuerpo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, esté en el cuerpo. Estar se refiere a morar, estar en lugar dentro de. ¿Ya? Seguimos viendo 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, estar dentro de nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces aquí otra vez se hace una diferencia. Por eso Pedro dice que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Dice que condenó el pecado en la carne, no dice que condenó el pecado en todo nuestro ser, como Pablo dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dice todo y completo. No se puede hablar de una sola cosa cuando se dice todo y completo. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. 1 Corintios 15:32, y como hombre batallo en Efeso contra fieras, que me aprovecha si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces Pablo no pensaba que después de la muerte el ser humano dejaba de existir. 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver, vamos a seguir con, pero dirá alguno como, vamos a seguir con otros textos. 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿qué va a ser transformado? El cuerpo. 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sigamos con Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la Escritura habla, refiriéndose al creyente, a la muerte como un dormir. No se refiere al creyente como estar muerto, sino durmiendo. Dice también Pablo que el Señor traerá a los que duermen en él consigo. Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas en nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vemos que aquí las almas están clamando a gran voz, pidiendo justicia. Si no existe el hombre después que muere, ya no hay más de él. Entonces, ¿cómo es que aquí están gritando a viva voz, clamando justicia? Lo de Eclesiastés, donde vemos que Salomón dice que el hombre muere y ya pereció que ya no se sabe más de él, dice debajo del sol, dice debajo del cielo. Entonces Salomón solo entendía todo lo que sucedía debajo del sol, debajo del cielo, y el mismo Señor dice aquí uno mayor que Salomón, y él relata, da un relato de un rico y un mendigo.
en donde dice que el mendigo cuando abrió los ojos estaba en un lugar de tormento y el mendigo estaba en un lugar de reposo en donde estaba Abraham, y había una conversación entre Abraham y este rico, y él, recordando en su memoria, se acordó que tenía 5 hermanos y le pidió a Abraham que le pidiera a alguien que fuera a hablarle de ahí, ¿cierto? Que fuera Lázaro, pero Abraham le dice que no, que sus hermanos tenían que les predicara, que Moisés tenía personas que fueran a hablarle, que de ese lugar hacia allá no se podía pasar. Entonces él tenía memoria, también tenía sed, tenía noción de lo que estaba alrededor y lo que estaba sucediendo alrededor de él. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Vemos que en las parábolas no se dan nombres propios, se comienza, había un hombre y así, ¿cierto? Pero acá se dan nombres propios, Lázaro, Abraham y Moisés. Entonces es un relato que sucedió en el tiempo de Moisés, según lo que se podría entender según el relato. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que ya. Entonces vemos que sigue la escritura mostrando que después de la muerte lo que es afectado es el cuerpo, no el alma, porque si no, ¿qué harían estas personas, esta multitud ahí? En donde el mismo anciano que está en el cielo, ¿cierto?, que adora a Dios, le dice quiénes son estas personas, y él le dice, Juan le dice que no sabe, que él lo sabe, y él le dice que son quienes vienen de grandes tribulaciones, ¿ya? Entonces seguimos viendo que lo que es afectado es el cuerpo, no el alma, no el espíritu, porque Pablo dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, cuerpo, alma y espíritu. Queda un minuto. Gracias. Apocalipsis 7:13, y respondió uno procedente de los ancianos, diciendo a mí: estos los han sido puestos alrededor las prendas de vestir, largas, las blancas, ¿quiénes están siendo y de dónde vienen? Aquí en donde el anciano le pregunta a Juan, y él responde que él no sabe y que él sabe de dónde viene, y ahí él le dice que son quienes vienen de grandes tribulaciones. Apocalipsis 7:14, y aquí dice el Señor de mí, tú lo sabes. Entonces aquí seguimos viendo que él le explica de dónde vienen y le dice que vienen de grandes tribulaciones. Bueno, lo dejo hasta ahí nomás. Bueno, gracias Ricardo Gutiérrez, gracias por su exposición. Quedaron ahí unos segundos. Bueno, pasamos a la segunda parte del debate, que sería la refutación, ¿verdad? La refutación de la argumentación que se ha dado hoy. Así que vamos a empezar con el amigo Ruskin. Cuando empiece a hablar, le doy sus 10 minutos para refutar el argumento del amigo Ricardo. Amén. Primeramente veo que, bueno, mi contrincante en realidad ha citado muchos pasajes. Pienso que toda enseñanza debe de fundamentarse siempre en un escrito está, pero sin embargo, por lo que veo, mi contrincante no conoce de dónde proviene tanto el término alma que se presenta en algún texto del Nuevo Testamento o del Antiguo, porque ha omitido el concepto hebraico y el concepto griego, ¿no?, que en realidad viene a ser lo mismo. Bueno, voy a comenzar aquí por todos los textos que el hermano ha utilizado. En realidad son refutables, pero
Quiero comenzar por el capítulo 16 del libro de Lucas. En el capítulo 16 del libro de Lucas, del verso 19 en adelante, hasta el verso 31, aparece lo que para muchos es una historia real, ¿no? Y si es una historia real, eso quiere decir de que entonces todo lo que se muestra allí como información es algo que así sucede, ¿no? Cuando una persona muere, entonces o bien su alma se va al infierno o bien su alma se va al paraíso o al seno de Abraham. Pero lo curioso es que en la historia de Rico y Lázaro no aparece en ninguna parte la palabra alma. Entonces eso quiere decir que se está infiriendo un pensamiento que por sí mismo no está en los textos. Ahora, otro asunto muy importante es que los que creen que el alma o los que creen que el alma es inmortal, a su vez creen también que es inmaterial. Pero nosotros podemos ver con que en la historia de Rico y Lázaro aparece tanto Rico como Lázaro con sus respectivos cuerpos, ¿no? Lázaro tiene dedo, y si tiene dedo, bueno, tiene huesos y tiene sus extremidades y tiene su cuerpo entero. Mientras el rico tiene ojos, tiene lengua y asimismo tiene sed. Entonces, y esto realmente es contradictorio a los que creen que el alma es un ser inmaterial, ¿no? Porque si el rico tiene ojos, tiene lengua, tiene sed, si tiene lengua, tiene sed, entonces tiene garganta, tiene su sistema digestivo, ¿no? Simplemente, y si tiene todo esto, bueno, en realidad es de asumirse que tiene todo su cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay un punto contradictorio y si es que aún así quieren hacer mención de que aquí no se trata de su cuerpo físico, pues como un cuerpo inmaterial, cómo es que un cuerpo intangible podría satisfacer con algo que es físico, ¿no? En este caso su sed, ¿no? Y dará para que un ser incorpóreo tenga sed. ¿Cómo podría tener sed si no tiene órganos? No, esa idea es inconcebible. Aparte que nosotros podemos leer el capítulo 10 del libro de Levítico y nos vamos a encontrar con que eh, una persona que tenía eh, las características de las llagas de Lázaro tenía que estar fuera de la ciudad. Sin embargo, él estaba dentro de la ciudad. Y nosotros nos vamos a encontrar con que en los evangelios se cita que Cristo sana a 10 leprosos, pero estos estaban fuera de la ciudad. Y estaban fuera de la ciudad precisamente porque a personas en esas condiciones no se les permitía estar dentro de la ciudad, menos que tuviesen contacto con la gente, porque esta enfermedad era considerada terrible e incurable, ¿no? Y por el temor del contagio, entonces se les expulsaba fuera de la ciudad. Pero si es que era una sarna, en este caso, de menos, vamos a decir, no tan significativa como las llagas que tenía Lázaro, de todos modos, los sacerdotes lo encerraban, ¿no? Estaba bajo observación en 4 paredes. Pero nosotros podemos ver con que incluso un perro le estaba lamiendo las llagas, no era sarna, llagas. Entonces Lázaro no tenía por qué estar allí. Ahora, en la historia de Rico y Lázaro, en ninguna parte se presenta la idea de que Lázaro haya sido bueno, ni tampoco de que Rico haya sido malo. Si queremos tomar como literal lo que aquí se cita, entonces hay que creer que los ricos por ser ricos van a ir a parar al infierno y los pobres por ser pobres como Lázaro, pues van a ir a parar al seno de Abraham, ¿no? Porque no se hace mención de ninguno de los dos con que alguno haya hecho una obra buena o haya hecho una obra mala. Hay que creer también entonces que cuando un mendigo o un indigente muere, los ángeles vienen y literalmente se llevan su cuerpo. Y creer que la historia de Rico y Lázaro es un hecho real y que enseña verdades fundamentales sobre el justo juicio de Dios y el estado de los muertos, nos colocaría en un punto lleno de contradicciones y asimismo encontraríamos con que Rico y Lázaro estaría contradiciendo muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras donde claramente se hace mención de cuándo es que cada quien recibe su justa recompensa, ya sea para vida eterna o ya sea para eh, que sea destruido en la muerte segunda a través del lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Que no es igual que infierno. Ahora,
Otro punto muy importante también del rico y Lázaro es que nosotros nos vamos a encontrar con que en el verso 22 dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles y al seno de Abraham. Y murió también a rico y fue sepultado. Pero resulta que en el capítulo 11 del libro de Hebreos nosotros nos vamos a encontrar con que incluso Abraham está esperando la resurrección. El verso 23 dice, ¿no? El verso 22 y 23, la última parte del verso 22 y 23. Y murió también a rico y fue sepultado. Ahora, aquí aparece la palabra y en el Hades alzó sus ojos, o sea, mejor dicho, en el sepulcro. Alzó sus ojos, ¿no? Aquí simplemente hay un lenguaje, ¿no?, poético, hay un lenguaje metafórico, representativo, que nada tiene que ver con lo que, vamos a decir, mi contrincante está presentando como idea, ¿no? Entonces, decir que la historia de Rico y Lázaro habla de la inmortalidad del alma es simplemente malinterpretar. Ahora, si nos vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 8, donde el hermano leyó el siguiente pensamiento: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí Pablo está hablando de un deseo. Pablo no está hablando de la condición de la parte inmaterial del ser humano, como muchos quieren hacerlo vernos, porque si leemos el verso 1, nos vamos a encontrar, voy a dar cita rápidamente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, o sea, muriéramos, tenemos de Dios un edificio, y esto solo después de la resurrección, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Va a ser eterna solo después de la resurrección, antes no. Y por esto también gemimos, deseando, es un deseo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no?, la eterna, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿no? La desnudez representa la muerte, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque quisiéramos ser porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir, sino revestidos, o sea, sin pasar por el proceso de la muerte. Es un deseo de Pablo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, sin necesidad de pasar por el proceso de la muerte, simplemente pasar a vida, ¿no?, de esto corruptible a algo incorruptible. Mas el que no hizo para esto, más el que nos hizo para esto, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, o sea, no estamos con Él. Porque por fe andamos, no por vista, o sea, no estamos con el Señor, pero creemos que vamos a estar con Él. Pero confiamos y más quisiéramos, Pablo está hablando de un deseo, y quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, de este cuerpo carnal, ¿no?, pecaminoso, de este cuerpo corruptible, y presentes en el Señor, ¿no? Entonces aquí tampoco no se está hablando de ese asunto, y voy a pasar ahora por Mateo 10, 28, ¿no?, donde dice, ¿no?, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pero en su texto, en un texto paralelo que se presenta en el capítulo 5, capítulo en Lucas 12, 5, dice de que allí se está hablando no de un ser inmaterial, sino de la vida del ser humano, ¿no?, que no la puede arrebatar nadie. Así que debemos de vivir confiados porque Cristo nos la puede devolver. No hay ninguna idea allí presente en el texto respecto a un alma inmortal. Bueno, gracias. Vamos a parar el cronómetro, vamos a reiniciarlo. Pasaron los 10 minutos de refutación del amigo Ruski. Ahora vamos con los 10 minutos de refutación con el amigo Ricardo. Adelante, Ricardo, cuando empieces a hablar. Ya, empezamos. Creer que el alma es inmortal es filosofía, pero dice casi en todas las epístolas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Bueno, eso a mí también me queda claro.
Dice la doctrina del alma empieza en la edad, y le dice Dios lo que no tiene en el Edén, me parece que le dice Dios a Adán que lo que no tiene que hacer, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Satanás le dice a Eva que del fruto que no se debía comer, pero Satanás le dice todo lo que le dice todo lo contrario. Ricardo, disculpe. ¿Está argumentando o está refutando? No, estoy leyendo lo que él dijo para ir refutando lo que él dijo. No, bueno, porque se siente como que es una argumentación que está dando, no se siente como refutación. Claro, es que estoy leyendo lo que él dijo para después más o menos tener la idea y refutar lo que... Bueno, adelante. Ya. Entonces, como él dice que Satanás engañó a Eva, él con esto está queriendo decir que en verdad el hombre moriría, pero aquí no aclara si el hombre tiene un alma o no la tiene, no está negándola. Entonces, en los textos que yo he dado, claramente vemos que al hombre que muere en fe y creyendo en Dios, se le llama el dormir. De esa manera se le designa, incluso hasta el mismo Señor, cuando Lázaro, cuando había muerto, él dice, no está muerto, duerme, pero después, como ellos no entenderían bien esto, entonces después él vuelve y dice de nuevo que está muerto, ¿ya? Pero él le llama dormir. También hace lo mismo con una niña. Dice la niña duerme. Entonces, ¿qué es lo que duerme? ¿El cuerpo o duerme el alma? Entonces, aquí seguimos viendo, dice que ellos fueron a parte de otras tierras en donde se creía esto, que el alma era inmortal, pero eso no niega lo que la misma escritura dice. Entonces, después dice, Platón creía que el alma era inmortal y que era pero eso no tiene nada que ver con lo que la escritura dice, porque claramente vemos las almas debajo del altar, gritando a viva voz, pidiendo justicia. Después dice aquí, las almas todas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Pero como Dios es el que habla primeramente y la primera vez de muerte, entonces después Dios, en el contexto general, porque eso es lo que decía mi oponente, que yo estoy leyendo no un texto y que como que de alguna forma estoy tomando de diferentes lugares textos para argumentar mi postura, pero es que la misma escritura me enseña a mí, dice un poquito aquí, un poquito allá, precepto tras precepto, reglón tras reglón, la suma de tu palabra es verdad. Entonces tenemos que tomar un contexto general para recién sacar una conclusión amplia y clara. Entonces después dice la palabra alma es vida, ser. La palabra alma es intercambiable con vida, alma, ser. Pero vemos claramente que Pablo dice que todo, no dice nuestro ser, dice todo nuestro ser, que sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando él dice ausentes del cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Mi oponente quiso hacer ver que este ser ausente es como si yo estuviera ausente de mi mismo cuerpo y yo mismo soy el cuerpo. Entonces, ¿ausente de dónde? Cuando yo digo estoy ausente de mi casa, quiere decir que estoy en otro lugar, no dentro de mi casa. Así también Pablo dio a entender esto cuando dice ausente del cuerpo, cuando le llama al alma, que sea al cuerpo le llama templo, habitación, tabernáculo, morada.
Después dice, vemos que alma sea una forma, no vemos que el alma sea una forma inmaterial. Pero por lo menos la escritura eso da a entender, porque también habló del relato de Lázaro y el rico, que si fuera real, entonces ¿cómo es que si el rico tenía lengua, tenía ojos, tenía boca y tenía sed? Pero el mismo Señor dice que el que tenga sed venga y beba. Dice que Él nos va a dar del agua de la vida. Y esta agua de la vida no es un agua material, es agua espiritual. A la palabra se le compara con leche, con alimento, con bebida espiritual. Entonces, eso confirma lo que pasó y la sed que tenía el rico en ese lugar. ¿Qué más dijo? Misma manera, la buena. A ver, ¿qué más dijo? Salomón escribió todo lo aconteció esto ya lo había dicho, pero Salomón habla de todo lo que sucede debajo del sol, debajo del cielo. Entonces, él solamente podía hablar de todo lo que sucede debajo del sol, debajo del cielo, pero más allá, no. Por eso vino el Señor y dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Y él explica esto y relata lo del rico y Lázaro. Después dice, si como jura o tema juramento mal acontece a todo. Esto es lo mismo que dice Salomón. Después dice el Señor, dice, no os maravilléis de esto, lo que estuvieron en los sepulcros vendrán a vida de condenación y otros de vida eterna. Después dice que los que viven nada saben. Eso ya lo vimos. Pero aquí no, según esto que dice él, no niega lo que pasa y lo que relató el mismo Señor de Lázaro, lo que vemos en Apocalipsis, lo que vemos de la multitud que viene de grandes tribulaciones. Entonces, seguimos viendo lo que él dijo, porque lo que sucede a los hijos de... esto también ya lo hablé, porque habla de lo que le sucede al hombre y a las bestias. Pero Dios en las bestias no puso eternidad en su corazón. Entonces, después dice lo mismo, todo lugar son del polvo. Habla de que el hombre vuelve al polvo, pero vemos que también dice que así como cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces hay dos partes, por lo menos que ahí se habla del hombre que tiene alma, que tiene espíritu y tiene cuerpo. Después sigue diciendo, entonces Yahweh formó al hombre del polvo. Bueno, eso ya lo está refutado. Llegó a ser el hombre un alma viviente. Bueno, eso ya también. Después dice, así también fue hecho el hombre. Aquí Pablo lo dice, un alma viviente, pero el mismo Pablo dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, dice todo y por completo, y se refiere al espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces vemos que el ser humano no solamente tiene cuerpo, sino tiene espíritu y alma. Después dice, no temáis a esto también, ya lo vimos, temad al que puede destruir, ya eso lo vimos también. En donde el Señor dice que no temáis a los que matan el cuerpo y que el alma no pueden matar. Claramente un texto no puede refutar a otro, sino que da más claridad. Entonces, cuando después dice que habla de la vida, no desmiente lo que dijo anteriormente.
en el relato del rico y Lázaro, esto ya también lo vimos. Cuerpo intangible. A ver, ¿qué más? Habla de un cuerpo intangible, que si el alma para él es lo mismo que el cuerpo. Gracias. Bueno, hemos terminado la parte de las refutaciones. Pasamos a la tercera parte, que serían el tiempo de las preguntas. Y pues vamos a iniciar con la primera pregunta, que sería Ruskin, el encargado de hacer la primera pregunta. Tiene 1 minuto a partir de que empiece a hablar para hacer su primera pregunta. Okay. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas van a experimentar la segunda muerte. En Ezequiel 18:4, el profeta señala: el alma que pecare, esa morirá. En este caso, ¿puede explicar usted por qué Ezequiel dice que el alma muere? ¿Entendió la pregunta, Ricardo? Creo que sí. Que explique por qué Ezequiel dice que el alma muere. Listo. Tiene 3 minutos para responder. Ya. ¿Por qué lo dijo Ezequiel? Porque él no tiene toda la revelación. Entonces, cuando dice que el alma muere, se cumple la segunda muerte, ahí en donde el alma muere. Y si es que ya había muerto en la primera muerte, ¿cómo es que vuelve a morir si ya estaba muerto? Ya no existía. ¿Cómo es que la muerte segunda muere? Entonces, vemos que Ezequiel no tenía toda la revelación, entonces él habló parte de la revelación. Y, como digo, se cumple ahí en la segunda muerte, no antes, no en la primera muerte. Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias. No se tardó ni 1 minuto. Tiempo récord. Bueno, estimado Ruskin, tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Ricardo. Okay. Creo que hay una gran confusión ahí en el pensamiento que acaba de presentar el varón Ricardo, porque primeramente, ¿qué entendemos por muerte? Salomón lo explica en Eclesiastés 9. Y también David lo explica en el Salmo 146, ¿no? El muerto no piensa, el muerto no sabe absolutamente nada. Ahora, cuando Ezequiel escribe en el capítulo 18, verso 4, el alma que pecare, esa morirá, está en plena armonía con lo que Cristo dice en Mateo 10, 28, ¿no? Y esto también está en completa armonía con los textos que acabo de citar. El alma muere simplemente porque el alma es la persona. El alma somos los seres humanos, somos los seres vivientes. Por eso Cristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, no con relación al hombre, pero el alma no pueden matar, en el sentido de que solamente Dios puede destruir, ¿no? Y el Señor se encarga de decir: no temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, finalmente en el día del juicio final Cristo termina destruyendo, o sea, tanto la vida como el cuerpo de todas aquellas personas que pecaron. Entonces el tema con relación a Ezequiel 18:4 está claro, ¿no? Las almas mueren porque las almas, en este caso somos nosotros, ¿no? Somos el nefesh, somos, cuando se habla de alma, estamos hablando en sí de la parte integral de nuestro ser, ¿no? O sea, cuerpo, mente y la parte fisiológica también, ¿no? Pero nada que ver con un ser intangible. Terminé, hermano. Bueno, gracias. Vamos a parar el tiempo. Bueno, Ricardo, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Ya, ahora yo le voy a devolver la pregunta, pero de otra forma. Si el hombre al morir deja de existir, ya no existe más en la primera muerte, ¿cómo es que después se le destruye en la segunda muerte? Esa es la pregunta. Bueno, se le destruyen las...
Ruskin, ¿entendió la pregunta? Sí. Bueno, tiene 3 minutos para responder. Bien, primeramente en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses se habla de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En 2 de Pedro 3:10 hace mención de que cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra, los elementos y las obras que en ellas hay serán quemadas, ¿no? Ahí no sobrevive nadie. Entonces, ahí sufren o experimentan la primera muerte todos los malvados todavía que se encontraban con vida, mientras que los malvados, hasta antes de este evento, que murieron ya experimentaron la primera muerte. Entonces nosotros podemos ver que después de 1000 años, en el verso 5 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cita: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No los otros muertos, ¿no? Los muertos en Cristo resucitan en la segunda venida, pero los otros muertos después de 1000 años. El verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces aquí ellos vienen a experimentar lo que es la muerte segunda. Si me queda todavía tiempo, voy a leer el verso 8 del capítulo 21 del mismo libro. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Donde, según Apocalipsis 29, dice que van a ser consumidos por el fuego que cae del cielo. Y consumir, ¿qué significa? Significa que ha reducido a cenizas, y esto es el equivalente a Malaquías, capítulo 4, versos del 1 al 3. ¿Me queda un minuto todavía? Ok, sí, Malaquías, Malaquías 4 del 1 al 3 dice, ¿no?, que Dios no va a dejar ni raíz ni rama, que es la representación de Satanás, de sus ángeles y en sí de todo ser humano que ha hecho lo malo, ¿no? Y dice que va a hacer ceniza debajo de la planta de los santos en el día en que actúe Jehová. Entonces también hay una equivalencia de ideas ahí entre Malaquías y también el libro de Apocalipsis, pero también hay una equivalencia de pensamiento en Judas 7, ¿no?, donde dice que los de Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego es eterno, pero como lo que se quemó no es eterno, es por eso que al consumirse fue reducido a cenizas. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias. 3 minutos exactos. Vamos a reiniciar el tiempo. Amigo Ricardo, tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Ruskin. Ya. Bueno, no sé, creo que no entendió bien la pregunta, porque yo le pregunté cómo es que si ya fueron destruidos en la primera muerte, ya no existen. Entonces, ¿cómo van a ser destruidos en la segunda muerte si ya no existen? ¿Para qué los van a resucitar para volverlos a destruir si ya estaban destruidos? En Apocalipsis dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Si no existe nada ya y dejan de existir, ¿cómo es que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? ¿Acaso esto es poético? ¿Es hipotético? ¿Con qué sentido Dios pondría eso así? Si es una poesía o es algo efímero que no es real. ¿Por qué pone que el humo de su tormento subiría por los siglos de los siglos? Entonces, creo que no entendió la pregunta, porque claramente yo le dije, si ya no existen, ¿cómo es que en la segunda muerte van a ser destruidos? Si ya no existen. Entonces, ¿quiénes tendrían que ser destruidos en la segunda muerte? Lo que ya existe, lo que ya es tangible. Pero no necesariamente la palabra destrucción quiere decir dejar de existir. Porque uno puede decir, mira, esa persona está destruida, puede estar sin dinero, perdió su riqueza, todo, pero está destruido. Entonces creo que no entendió la pregunta. Esa sería mi respuesta o mi refutación. Gracias. Quedaban unos segundos ahí.
Bueno, amigo Ruskin, tiene 1 minuto para formular su segunda pregunta. En el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, versos del 1 al 3, se hace mención que un mismo suceso acontece tanto a los buenos como a los malos. Prueba de eso es lo que Cristo cita en el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan, cuando dice que todos los que están en los sepulcros, buenos y malos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Con relación a este asunto, en el Salmo 146, versos 3 y 4, David escribe: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Usted cree que hay contradicciones en las Sagradas Escrituras con relación al estado de los muertos? Porque David está escribiendo que cuando una persona muere perecen sus pensamientos. ¿Cómo usted podría explicar que tanto el rico como Abraham están desarrollando Tiempo. un diálogo? ¿Entendió la pregunta, Ricardo? Yo creo que podría responder lo último. ¿Cómo es que están teniendo un diálogo si... Bueno, si quiere que se la reformule Sí, de nuevo. porque hizo... Adelante, Raúl. No, Ok, primero no quise citar los puntualizó en la textos para que... pregunta. Sí, primero quise citar los textos para que él tenga una clara idea, ¿no?, de lo que los textos dicen. ¿Cómo es que Rico y Abraham están sosteniendo un diálogo cuando la palabra de Dios dice que cuando una persona muere perece en sus pensamientos? O sea, ya no tiene, vamos a decir, esa capacidad de poder expresar pensamientos. ¿Cómo usted explica eso, que en el rico y Lázaro hay una interacción entre Abraham y el rico, ¿no? ¿Usted cree que hay contradicciones en las Sagradas Escrituras con relación a este asunto? No, yo no creo que hay contradicciones. Lo que pasa es que Le la voy a dar 3 revelación... minutos, Ricardo. Bueno, hoy sí se entendió la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo, bueno, tiene 3 minutos a partir de que empiece a hablar. Ya, no hay contradicción, sino lo que pasa es que la revelación viene dándose de a poco, de a poco. Y Salomón no podía decir algo que el mismo Señor sí conocía, porque el Señor, el Hijo de Dios, sabemos que viene del cielo y Él lo sabe todo. Incluso dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces Él lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces Él mismo dice el Señor, he aquí uno mayor que Salomón. ¿Cierto? Entonces, él está dando una correcta interpretación y está aclarando ciertas cosas que en el Antiguo Testamento no se entendían. Él mismo dio el texto en donde dice que el Señor dijo, y oirán la voz del Señor y se levantarán de los sepulcros. ¿Cómo es que van a oír la voz si no existen? ¿Cómo es que van a oír la voz si ya no hay nadie más? Están todos muertos, no existen. Entonces, ¿cómo oyen la voz? Así como cuando él viene y dice, Lázaro, sal fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Lázaro, su alma, oyó su voz y volvió al cuerpo. Entonces, no hay contradicción. Lo que pasa es que a algunas personas malinterpretan ciertos textos, se van al Antiguo Testamento cuando es el Nuevo Testamento el que da luz al Antiguo para poder entender ciertas cosas. Entonces, esa es mi respuesta. Creo que se ha retirado el amigo. A lo mejor fue a hacer algo que le apuraba. Moderador, ya terminé de dar mi respuesta. Puede ser que la señal se le haya ido también. Puede ser, sí, puede ser eso. Si quieres, yo te tomo el tiempo. ¿Cuántos son? ¿2 minutos ahora o 3? 2 Mientras tanto, minutos. o lo esperamos. Hay que esperarle que él ingrese. Bueno.
Bueno, se tardó menos de 2 minutos. Bueno, tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Ricardo. Cuando empiece a hablar, le doy 2 minutos. Ok. Bueno, primeramente, si uno cree que la historia de Rico y Lázaro es real, entonces uno va a encontrar con que este pasaje está en contradicción directa con todos aquellos pasajes que hablan acerca del justo juicio de Dios, tanto para los buenos como para los malos, y asimismo con relación al estado de los muertos, ¿no? El muerto no piensa, el muerto no odia, no tiene amor, no se preocupa por sus amigos, por sus hermanos, etc. No simplemente porque ha perdido esa capacidad de experimentar la vida con los sentidos que Dios depositó en el ser humano. Entonces, creo que la pregunta que le hice es una pregunta que si él quiere tomar la historia de Rico y Lázaro como un hecho real, entonces él de forma implícita estaría diciendo que la palabra de Dios se contradice, ¿no? Porque Cristo mismo hace mención de que los muertos se encuentran en los sepulcros, o sea, no están ni en el paraíso, no están ni en el infierno. Y prueba de ello es lo que Cristo hace cuando resucita a Lázaro, ¿no? Lo llama de la tumba, no lo llama del paraíso ni tampoco lo llama del infierno, ¿no? Armando dice, pero no recuerdo cuál es el nombre del varón, ¿no? Mi contrincante dice que llamó su alma, pero resulta que el alma más bien de Lázaro estaba recostado ahí en la tumba, ¿no? Y lógicamente llevó a su alma dentro del buen sentido de la palabra, ¿no? Y lo que regresa al alma de Lázaro es su espíritu, ¿no? Eclesiastés 12:7 dice que cuando una persona muere, su espíritu regresa a Dios y el polvo vuelve a la tierra como era. Por lo tanto, una vez más, hay una inconsistencia allí en lo que mi contrincante en este caso está presentando como argumentación. 2 minutos exactos. Gracias. Vamos a reiniciar el tiempo. Ricardo tiene 1 minuto para formular su pregunta. Ya, mi pregunta va de acuerdo a lo que el mismo Señor dijo. A esta generación perversa y adúltera no se le dará otra señal sino la de Jonás, que así como Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Mi pregunta para él: ¿el centro de la tierra está por encima en donde están las tumbas o está a 11.000 kilómetros, me parece, de profundidad? ¿Qué es el centro de la tierra para él? Pero el centro No de la sé si, tierra está relacionado con el tema del alma. Me gustaría que vuelvas a leer el texto, por favor. claro, porque dice que no dejará mi alma en el Hades, y él dijo que estaría en el centro de la tierra. Entonces, ¿qué estaría en el centro de la tierra? El alma. Por eso yo le pregunto, para él o para usted, ¿qué es el centro de la tierra? ¿La superficie en donde están las tumbas o que me lo explique? Ok. ¿Entendió la Bueno, pregunta? hay algunas, bueno, él está utilizando Hechos 2:27, ¿no? Y está queriendo relacionar con ese pasaje donde aparece el corazón de la tierra o el centro de la tierra. En realidad, hay versiones que traducen ese pasaje como corazón de la tierra o también centro de la tierra, pero también hay otras versiones que lo traducen por debajo de la tierra o en las profundidades de la tierra, ¿no? Que viene a ser la misma expresión, pero no es que allí se está presentando una idea de que Cristo fue a parar, ¿no? al centro de la tierra donde hay fuego, ¿no? Si no tendríamos que pensar eso. Y como a tu pregunta lo has relacionado con Hechos 2:27, ahí podemos encontrarnos con que la palabra Hades que aparece en este verso viene en sí del Salmos 16, si no me equivoco, 16:10, donde se hace mención, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Sheol. Pero con relación a qué, aquí voy a citar este texto y creo que me va a dar justo el tiempo para terminar.
Hechos 2:27. Ahí mismo se aclara todo, dice lo siguiente, Hechos 2:27. Mucha atención a lo que cita aquí. Está escrito, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Hades, en hebreo dice Sheol, en el Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? La palabra corrupción está relacionada aquí con el alma, ¿no? Y la palabra corrupción tiene que ver con que un cuerpo inerte entre en estado de putrefacción. Y como aquí el alma de Cristo está dejada en el Hades, que es el sepulcro, entonces tiene relación con la última palabra que aparece en el verso, ¿no? Que no se pudriría. En este caso, ¿cuál era el alma de Cristo? Era su cuerpo inerte, que fue dejado en el Hades, en el sepulcro. Y por eso dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción, en el sentido de que su cuerpo no entre en estado de putrefacción, y así fue, ¿no? Pero cuando usted quiere relacionar Hechos 2:27 con el corazón de la tierra, definitivamente no tiene nada que ver lo que se presenta como idea en este pasaje con el texto que usted está presentando, ¿no? Para querer forzar el pensamiento de que Cristo se fue a las profundidades de la tierra, cuando el texto no está diciendo eso. Gracias, hermano. Listo, vamos a parar aquí. Ricardo tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Ruskin. Ya, más que nada mi pregunta fue basada en que el hijo dijo, no se le dará otra señal a esta generación perversa, sino la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, no creo que Jonás haya estado en la piel del gran pez. El vientre es dentro, en el centro. Entonces no puede él asimilar que se está hablando de las tumbas, porque las tumbas no están en el centro de la tierra, están por encima de la tierra, por la piel de la tierra. Entonces es claro lo que dijo el Hijo de Dios. Comparó lo que le sucedió a Jonás, que estuvo dentro del estómago del gran pez, dentro, no estuvo en la piel. Entonces dijo que así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. ¿Ya? Centro es centro, en las profundidades de la tierra. No creo que una tumba esté en las profundidades de la tierra. Entonces, por más que quiera desvirtuar el texto, ya no lo va a poder hacer porque el texto es claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Toman algunos textos y quieren hacerlo como que es simbólico, pero no es así, porque lo que le sucedió a Jonás no fue simbólico. Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias. Bueno, entonces Ruskin tiene 1 minuto para formular su tercer pregunta. En Génesis 2:7 está escrito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser o un alma viviente, ¿no? Tenemos 2 elementos allí que constituyen el cuerpo o al ser humano con vida, que es el polvo de la tierra, el elemento materia y el espíritu, ¿no? Que es el aliento de vida. Mientras en el capítulo 15, verso 45 de 1 Corintios dice, ¿no? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El resultado de la unión del polvo más el espíritu da como resultado un alma viviente o un ser viviente. Ahora, ¿cómo usted explica que lo que dice Moisés como lo que dice Pablo, estando en armonía, hacen mención a que el hombre fue hecho un alma viviente y no que le diera un alma viviente, ¿no? ¿Cómo usted explicaría ese asunto cuando usted cree que al ser humano se le ha dado un alma? Tiempo, gracias. ¿Entendió la pregunta, Ricardo? Sí, la entendí. Bueno, Yo creo tiene 3 minutos para responder. Yo creo que es muy fácil explicar eso. La cuestión es que él lo entienda. Primero que nada, está el espíritu, ¿cierto? El espíritu y el cuerpo. Entonces, al unirse el espíritu con el cuerpo, el ser humano, al ser creado, empezó a pensar. Ahí vienen los pensamientos, los sentimientos, ¿cierto? Después la memoria, que se empieza a formar la memoria. Entonces, todo eso no es sólido, no es intangible. Los pensamientos, ¿cómo surgen?
Entonces, si vemos las almas en Apocalipsis, están pidiendo justicia y recuerdan que fueron muertos. Por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgan nuestras almas de los que moran en la tierra? Nuestra sangre, dice. Entonces se acuerdan que fueron matados, entonces están pidiendo justicia. Tienen memoria de lo que les sucedió y de que alguien los mató. Así también cuando el anciano pregunta quiénes son estos que vienen, y Juan le dice que no sabe, y él le dice que son quienes vienen de grandes tribulaciones. Si vienen de grandes tribulaciones, ¿acaso esas tribulaciones, después de venir de esas grandes tribulaciones, solamente se está hablando en la tierra? No, los ancianos están en el cielo, ¿cierto? Y se ven las almas bajo el altar. Claro, algunos dicen que no, que el altar puede estar acá en la tierra y Dios puede estar en el cielo, pero no, ahí todo, los textos hablan de la palabra Uranus, ¿ya? Uranus, cielo. Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias, le quedó un minuto todavía. Bueno, amigo Ruskin tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Ricardo. Ok. Bueno, definitivamente no hay una respuesta coherente allí. Si nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Eclesiastés en el verso 7, nos vamos a encontrar con que los mismos elementos que Dios une en un principio para generar la vida en el ser humano o para hacer un alma viviente o un ser viviente, son los mismos elementos que se separan al final para generar la muerte, ¿no? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, podemos concluir con que Dios no le ha dado un alma al ser humano, sino más bien hizo del ser humano un alma. Y el alma en sí somos nosotros, bueno, dentro, vamos a decir, del término en el cual se presenta la palabra nefesh en Hebreos 2.7, ¿no? Haciendo referencia al ser integral del ser humano, pero aunque en otros pasajes puede significar vida, puede significar corazón, puede significar garganta, pero la pregunta fue teniendo como base Génesis 2.7, ¿no? Entonces, el ser humano en sí como es un alma, entonces nunca se va a explicar de por qué allí dice, ¿no? Que fue hecho un alma y no le dio un alma, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que ser demasiados deshonestos como para presentar una idea que de ninguna manera se podría, vamos a decir, aceptar como una verdad que el texto estuviera diciendo. No hay ningún pasaje donde dice que Dios le dio un alma al ser humano, sino es todo lo contrario, no hizo del ser humano un alma. Por lo tanto, la respuesta de nuestro amigo, como las demás que ha dado, bueno, son inconsistentes y contradictorias a las escrituras. Gracias. Ricardo tiene 1 minuto para formular su tercera pregunta. Ya, mi pregunta sería basada en Apocalipsis, en donde las almas gritan a viva voz, justicia de los que moran en la tierra, y son los que fueron degollados. Estas almas son el mismo cuerpo, o qué? Me gustaría que me explicara ese texto, porque mi oponente se va al Antiguo Testamento cuando ahí no está toda la revelación. Esa es mi pregunta, basada en ese texto. Ok. ¿Entendió la pregunta? Sí. Primeramente hay que entender que el verso 9 y el 10, que es el que ha tomado como base para formular la pregunta a nuestro hermano, es correspondiente o pertenece a un libro que está lleno de simbolismos. Es más, si nosotros leemos el contexto de este verso, nos vamos a encontrar con mucho simbolismo detrás y con mucho simbolismo delante. Si nosotros hay que literalizar lo que dice aquí, entonces también habría que literalizar todo lo que está detrás y todo lo que está delante.
y caeríamos en graves inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de forma simbólica cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Él, para formular su pregunta, él no ha dicho si este altar estaba en el cielo o si este altar estaba en la tierra, ¿no? Si estaba en el cielo, bueno, en el cielo no hay ningún altar, menos donde se hagan sacrificios, ¿no? Aquí más bien se está hablando de una representación. Si nosotros leemos el capítulo 4 del libro de Levítico, nos vamos a encontrar con que la sangre de los animales que se sacrificaban en el altar se vertía a la tierra, ¿no? Al pie del altar. Y en sí aquí se está hablando de una representación de los mártires que murieron, ¿no? En siglos pasados. Entonces, se está hablando de ellos y el hecho de que ellos pidan justicia en sí es algo simbólico, ¿no? De la misma forma como en el capítulo 4 del libro de Génesis se hace mención de que la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia. Pero no es que en realidad la sangre de Abel estaba clamando por justicia, sino simplemente es una expresión que nos da a entender de que Dios definitivamente estaba tomando en cuenta todo lo que estaba sucediendo allí y que a él no se le pasaba por alto nada. No todo estaba bajo el control de él y bajo su juicio, pero no es que la sangre de Abel estaba clamando desde la tierra, ¿no? De la misma forma que estas almas, que el hermano no ha determinado si es un altar que se encuentra en el cielo o si es un altar que se encuentra en la tierra, ¿no? Entonces su pregunta más bien ha sido formulada en base a un desconocimiento de lo que el texto mismo dice. Gracias. Bueno, vamos a reiniciar el tiempo. Ricardo tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Arruski. Ya, si seguimos viendo más adelante los textos, vamos a ver que acá en Apocalipsis 8:2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Acá está la palabra Uranus, que significa cielo, cielos celestial, dice. Entonces, acá, ¿cómo va a ser simbólico? ¿Cómo va? Si dice que las almas gritaban a viva voz, ¿hasta cuándo no juzgas nuestra sangre de los que moran? Dice nuestra sangre, no dice que la sangre está clamando. No tiene nada que ver este texto con el que él está dando de la sangre que clamaba de Abel. Aquí no dice que la sangre estaba clamando. ¿Ya? Acá está diciendo que ellos clamaban a viva voz. ¿Hasta cuándo, Dios justo y verdadero, no juzgas nuestras almas de los que moran en la tierra? Los mataron. Entonces, ¿cómo? Si ya se supone que ya no existen, ya no existen, entonces, ¿cómo ellos van a estar clamando a viva voz? Dice a viva voz. Entonces, el que está relatando esto es Juan. En cambio, en el otro texto que está hablando él, es Dios quien dice que la sangre clama, es Dios quien lo dice, porque él lo puede decir de esa forma, ¿cierto? Para dar a entender que la muerte de Abel va a tener que tener justicia, pero acá no, acá es Juan el apóstol el que está viendo, dice en otras partes, dice yo vi, ¿cierto? O dice yo oí. Entonces él está relatando todo lo que vio. Entonces no es simbólico. Y vemos claramente. Gracias. Bueno, vamos a la última pregunta del amigo Ruski. Sería la cuarta y última pregunta. Tiene 1 minuto para formular su pregunta. Bien. 1 minuto, ¿verdad, hermano? Sí, 1 minuto. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a tomar, a ver, bueno, la pregunta para el hermano es, ¿en dónde se encuentran las almas
de las personas que mueren, ¿no? Tanto de los buenos como de los malos, ¿no? Que cite un pasaje donde haga mención eh, de ese hecho, ¿no? Dónde se encuentran, dónde van a parar las almas de las personas buenas, de las que mueren, y las almas de las personas malas, ¿no? A dónde van a parar. Porque si es inmortal e inmaterial y sobrevive a la muerte, en algún lugar deben de estar. ¿Dónde están? ¿Entendió la pregunta, Ricardo? Sí, entendí la pregunta. Listo. Tiene 3 minutos para responder. Vemos el relato de Lázaro. Vemos que en el Antiguo Testamento las almas de los malos iban al Seol y de los buenos al seno de Abraham. Pero ahora, en estos días, las almas de los buenos van al cielo, como vemos en Apocalipsis, ¿ya? Porque dice que el Señor llevó la cautividad, ¿cierto? Entonces, desde que Él vino hacia atrás, todos iban a ese lugar. El mismo Abraham dice que había un abismo entre ellos que los separaba, el seno de Abraham y el otro lugar de tormento. Pero desde el Señor en adelante, ahora todos van al cielo, los buenos, los que mueren en el Señor. Por eso Pablo dice que el Señor traerá consigo a los que duermen. ¿De dónde los traerá? Del cielo. Dice que ángeles y personas vienen con él en caballos. Entonces, esa sería mi respuesta. Está el texto de Lázaro y el rico, y está el Apocalipsis 7, me parece que es 7, 9 y 10. Sí. Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias. Entonces tiene 2 minutos Ruskin para refutar la respuesta de Ricardo. Bueno, el pensamiento que acaba de verter para responder la pregunta formulada es completamente contradictorio a las Escrituras, ¿no? Cristo dice que tanto los buenos como los malos están en los sepulcros. El apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a ser resucitados primeros. O sea, no dice que van a ser van a descender del cielo, sus almas van a descender para que puedan resucitar, ¿no? O sea, no tendría sentido el hecho de que alguien, si ya está gozando de la presencia de Dios, sea ser resucitado para, para verse con Cristo nuevamente, ¿no? Eso suena hasta un poco cómico, ¿no? Por otro lado, los malos, tanto buenos como malos, se encuentran en los sepulcros, ¿no? Lo dice Salomón, ¿no? Cristo mismo lo dice. Y la respuesta que ha dado nuestro amigo en realidad, bueno, es en base a ideas preconcebidas y a pensamientos inyectados a los textos que él está utilizando para decir algo que allí no dice, ¿no? Simplemente resucitan para estar con Dios, no están con Dios para venir aquí a la tierra nuevamente e irse nuevamente con Él, ¿no? Eso en sí, bueno, yo lo veo como algo absurdo. Yo creo que alguien más lo debe de estar viendo así, ¿no? Si el bueno está gozando de Dios, ¿para qué ella va a descender a la tierra? Si el malo ha sido lanzado al infierno, ¿para qué ella va a ser resucitado? Para que por segunda vez sea lanzado al mismo lugar. O sea, no tiene sentido. Esa sería mi refutación, hermano. Bueno, gracias. Bueno, entonces pasamos a la cuarta y última pregunta de Ricardo. Adelante, Ricardo. A ver qué pregunta puedo hacerle. Vamos a tomar el texto en donde el Hijo de Dios dice, no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. ¿Mintió cuando dijo el alma no pueden matar o se contradijo y se acordó y después en otro texto dijo otra cosa? ¿Mintió, sí o no? No, no mintió. Mienten los que están entendiendo mal el texto, ¿no? Porque Cristo dijo en Juan 5, 28, 29, no temáis a los que matan el cuerpo,
Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y si dice a resurrección de vida, es precisamente en ese punto donde Cristo les devuelve la vida a los que han muerto, ya sea asesinados por sicarios, ya sea muertos por un accidente, qué sé yo, ¿no? Entonces Cristo les devuelve la vida allí. Pero los que están entendiendo que las almas, en este caso, no pueden ser destruidos, están en un gravísimo error, porque en el texto mismo dice que Cristo tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿no? Pero en sí, allí la connotación de alma, que viene del griego psuje, es vida, no es un fantasma dentro de un cuerpo físico. Esa es mi respuesta, hermano. Bueno, gracias. Vamos a ver. Tiene exactamente 2 minutos, amigo Ricardo, para refutar la respuesta de Ruski. Adelante. Ya. Bueno, mi refutación sería también a lo que veo que mi contrincante encuentra absurdo el orden en que Dios tiene establecido las cosas. Dice que está establecido los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces, si murieron, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Cómo empieza el juicio? Que los buenos a un lugar y los malos a otro lugar. Y ahí esperan el juicio. Entonces, él encuentra absurdo que las almas estén ante Dios en el altar ahí esperando justicia y que después sean resucitados. Encuentra absurdo que Dios tenga un orden para cada cosa, así como también la revelación, que la revelación viene paulatina hasta llegar a Apocalipsis, en donde nos da más claridad. Entonces, yo sí encuentro absurdo que mi oponente encuentre absurdo el orden en cómo tiene establecido las cosas Dios, porque si Él la estableció así, ¿qué le va a decirle a Dios? Te equivocaste. ¿Por qué tienes a las personas esperando ahí un juicio si ya murieron, ya no existen? ¿Para qué las vas a destruir en la segunda muerte si ya no existen? ¿Para qué las vas a resucitar para después volverlas a destruir si ya no existen? Entonces, yo creo que a él le han inyectado algo preconcebido que todavía no entiende bien la escritura. Bueno, lo digo porque él lo dijo hacia mí. Entonces, bueno, eso sería mi refutación. Los demás verán quién está más cerca de la verdad. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por su refutación. Bueno, entonces llegamos al final del debate. Llegamos al final. Queda 1 minuto cada uno para poder despedirse. Así que cuando empiece a hablar, Rustin, te doy 1 minuto para su despedida, sin tocar nada de lo que es el debate. Ok. Bueno, gracias, Armando, por la moderación del debate. Gracias también al hermano Ricardo por esta conversación que hemos sostenido. Pienso que los que se encuentran observando el debate son los que van a sacar sus propias conclusiones. La verdad expuesta es completamente bíblica respecto a la postura que he presentado, y bueno, gracias a Dios también, porque existen medios como este donde se pueden verter ideas en interacción con alguien más que se oponga a lo que uno puede estar creyendo, ¿no? Finalmente, el que tenga mayor peso argumentativo no es que vaya a ganar, sino más bien, en realidad, la verdad siempre va por delante, ¿no? La verdad, no se puede decir que gana en ciertos momentos y pierde en otros, no, la verdad simplemente va ganando siempre. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Gracias, Armando. Ricardo, tienes 1 minuto para despedirte. Gracias al moderador, a Ruskin, a los que están viendo el debate y lo van a ver, también a Alex León por prestar su canal.
Y ellos, los que vean el debate, sacarán sus propias conclusiones, verán quién de los dos está más cerca de la verdad y serán bendecidos con nuestros argumentos. Me despido, bendiciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por invitarme a moderar, Alex León, este debate. Gracias a Ricardo y a Agustín, que estuvieron muy bien, como dos caballeros, sin faltarse al respeto, como lo hacen otras personas en otros lugares. Aquí hay, pues, puro respeto, puro respeto. Y sí, anti-apóstatas, ya me estaba durmiendo, que yo me levanto bien temprano. Y estoy cansado, pero aquí estamos. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente y será hasta la próxima si el Señor Jesús nos presta vida. Amén. ¿Listo? Adelante, Alex.